Are you wondering what you can do to overcome your social anxiety? If you do, chances are that you have heard or read that cognitive behavior therapy is the only effective treatment out there. But is that really the case, or are there other effective approaches for people with social anxiety? Hey, I'm Martin, founder of Conquer Social Anxiety. Today I have a very special guest with me. His name is Cristian Berrio. He's a psychologist and psychoanalyst from Medellin, Colombia, and he's going to help us shed light on what psychoanalysis really is and how it can help people with social anxiety to move forward. So if your first thoughts when hearing the term psychoanalysis are penis envy, Oedipus complex, or Freud was a cocaine addict, stick with us for a couple of minutes as this video may change your mind. Bueno, Cristian, mil gracias por venir, por tomarte el tiempo. Comencemos de una vez. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, también en principio te agradezco a ti también, Martín, por la invitación. Comenzando con esa primera pregunta, el psicoanálisis lo definiría como lo definió Freud desde un principio, y es: el psicoanálisis es un corpus teórico, el psicoanálisis es un método de investigación y el psicoanálisis es una terapéutica o una terapia. Las tres, terapia, método de investigación y cuerpo teórico, estarían relacionadas o en la búsqueda de entender los fenómenos de lo inconsciente. Listo. ¿Y cómo se acercaría el psicoanálisis al sufrimiento humano? Conectaría esta pregunta que me haces con la anterior, que tiene que ver un poco con la definición del psicoanálisis. Gabriel Rolón define al psicoanálisis como un viaje que recorren dos viajeros y que tiene como punto de partida la angustia y como destino final una verdad. Es un viaje que recorren juntos dos personas, paciente y analista. El paciente, él dice que es a su vez el remero y el capitán, la barca y el mar, y que el analista es esa voz que invita al analizante a seguir adelante. ¿Qué encontramos en esta definición de Gabriel? En primer lugar, que hay un sujeto que sufre, que algo lo angustia, que algo lo aqueja. Y esa es una condición importante del psicoanálisis para acercarse a la realidad humana, tener un sujeto que sufre. Porque el psicoanálisis por sí mismo no es un viaje intelectual en el que nos sumergimos a ver qué descubrimos de nosotros a través del inconsciente. No, accedemos a él porque sufrimos, primera condición. La segunda, el destino que tiene como la verdad, es que mientras nos adentramos al sufrimiento del sujeto, ese sujeto va descubriendo que tiene que ver mucho con sus conflictos, con aquello que lo aqueja, y también en la manera en cómo se va a hacer cargo de la resolución posible de esos conflictos. Y finalmente tenemos la presencia del analista, que uno bien podría decir, pues esto se puede hacer solo, pero en psicoanálisis se requiere pues de la presencia del analista, que con su presencia y con su voz está ahí interviniendo y acompañando el proceso de ese viajero que es el analizante. Y lo acompaña de distintas maneras. Bueno, ahí podríamos decir a través de preguntas, de interpretaciones, de señalamientos, de cortes de la sesión. En fin, habrían muchas formas de acompañar a ese sujeto que sufre. Y finalmente, y no menos importante, el analista se acerca al sufrimiento humano con lo que es como persona. Y Juan David Nacio va a decir que el analista no cura tanto por lo que sabe, por lo que dice, por lo que hace, sino por lo que es, y lo que es inconscientemente. Es decir, que en el proceso psicoanalítico no solamente se va a conocer la realidad inconsciente del paciente, sino que ahí también está interviniendo la realidad inconsciente de ese analista y su persona. Y es su persona y su historia y su propio inconsciente lo que lo hace posicionarse de una manera particular frente a ese paciente que está sufriendo. Pero no es un inconsciente igual al del paciente, porque el inconsciente del analista ya ha pasado por años de su propio análisis, ya ha pasado por años de estudio de la teoría psicoanalítica, también ha pasado por años de supervisión de los casos que lleva, ¿sí? Entonces es un inconsciente que ya está, digamos, maduro y mucho más flexible y abierto
para acercarse a esa realidad que sufre el otro. Cristian, y casi mi pregunta favorita. ¿Por qué el psicoanálisis tiene tan mala fama? La mala fama, Martín. Bueno, yo pensaría que hay 3 causas por las cuales el psicoanálisis tiene tan mala fama. La primera de ellas es por desconocimiento, ¿sí? Cuando uno no conoce algo, pues uno asume como verdad todo lo que le dicen por ahí. Entonces, todos los chismes o los comentarios que se hacen sueltos sobre el psicoanálisis, entonces tú terminas creyéndolos como que es verdad lo que la gente dice, pero no se han dado a la tarea de verificar si es así. Entonces creo que esa mala fama se da, uno, por desconocimiento. La segunda razón que creo que por la que tiene mala fama el psicoanálisis, pues es por malas prácticas de psicoanalistas. No podemos desconocer que hay psicoanalistas que realmente tienen malas prácticas de nuestra disciplina, de nuestro oficio. Entonces, bueno, ahí también hay una fama o mala fama que se ha extendido. Y la tercera razón que me parece importante, y Freud ya la había pensado en algún momento, es por las resistencias que hay al psicoanálisis, ¿sí? Pero resistencias que son inconscientes, o sea, es como la misma dinámica de lo inconsciente lleva a que tú te resistas y crees y que la resistencia se presente como en mala fama al psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene algo que decir de ti. Ajá. Y de tu inconsciente. Ajá. Entonces funciona también como una, o sea, hacerle mala fama al psicoanálisis podríamos decir que funciona como una resistencia al psicoanálisis y a lo que puede darnos a entender de nuestra vida psíquica. Ahora, hay muchos comentarios que se hacen, como el psicoanálisis es muy costoso, que solamente pueden acceder al psicoanálisis personas muy adineradas o la élite de la sociedad, que también son procesos muy largos, y entonces si tú dices que es costoso y largo, entonces menos que otras personas van a poder acceder, que el psicoanalista no pronuncia ninguna palabra y que incluso cuando se hace detrás del paciente que está recostado en el diván, como no lo están viendo, se queda dormido. Hay ese tipo de famas. O que el psicoanálisis solamente habla de la infancia, del pasado, pregunta siempre por tus padres, etcétera, etcétera. Creo que hay varios comentarios que se hacen en el pasillo que algo de verdad tienen, pero que se exageran y se convierten en mala fama. Bueno, y ante toda esa mala fama, yo creo que se nos olvidan varias cosas, Martín, y es, por ejemplo, una, que hay psicoanalistas que trabajan en instituciones sociales, en fundaciones, donde los costos son bajos, o donde incluso a veces ciertas personas tienen acceso gratuito. Eso existe, solo que a veces no se conoce. Hay psicoanalistas también que se ajustan a la realidad económica que puede pagar la persona, y entonces no son tratamientos tan costosos como solemos pensar. Y por ahí resolvemos el tema de que es muy costoso. Realmente hay psicoanalistas a los que se puede acceder sin tanto costo. Lo otro es los tiempos del psicoanálisis. Ajá. Yo creo que se nos olvida volver a Freud y darnos cuenta que Freud tuvo pacientes de una sola sesión. Ajá. Ajá. ¿Sí? Curas de una sola sesión o tratamientos de una sola sesión. Se nos olvida que Freud hacía psicoanálisis caminando por Viena. Se nos olvida que hacía psicoanálisis en el metro. Uh-huh. Es decir, que hay más formas de hacer psicoanálisis y que no está estandarizado por esta mala fama. Cristian, me parece interesante porque mucha de la gente que tiene ansiedad social y va a internet, llega a nuestra página y busca soluciones, quiere soluciones rápidas para sus problemas psicológicos, y es súper entendible, pero es que el internet está lleno de personas que prometen curar completamente y curar rápido. Yo creo que lo que el psicoanálisis sí entiende es dar como expectativas más realistas. Problemas psicológicos son muchas veces más profundos y se requiere algo de tiempo. En la mayoría de los casos, como dijiste, hay casos que van más rápido, pero hay otros casos que tal vez requieren un poco más tiempo y esfuerzo que otros, ¿cierto? Y eso me parece chévere del enfoque de psicoanálisis. Claro, y
Tienes mucha razón. Yo tampoco, digamos, cuando pongo el ejemplo de Freud, no estoy prometiendo que se va a tener un tratamiento de una única sesión y demás, pero que pues no es algo cerrado que diga que siempre tiene que ser largo, ¿sí? Ajá. No, puede ser largo, puede ser corto, depende de cada persona, depende de cada analista, etcétera. Bueno, otra de las ideas que dije ahorita que se tienen de la mala fama del psicoanálisis es que siempre pregunta por el pasado, por la infancia y por los padres. Y al respecto, el psicoanálisis también piensa algo. Claro que el pasado es importante, pero lo que tú eres hoy habla de lo que fuiste en tu pasado, ¿sí? El hoy que tú eres habla del ayer que fuiste. Entonces, muchas veces no se tiene que ir a toda la historia, sino que el hoy nos da un indicio de lo que fue el pasado de esa persona. Y bueno, y de que el psicoanalista no pronuncie ninguna palabra y que hasta se quede dormido. Creo que en la pregunta anterior dije que hay varias formas de cómo un psicoanalista interviene. Interviene, claro que sí, a través del silencio, pero también interviene a través de su voz cuando hace una pregunta, cuando interpreta, cuando puntúa, cuando hace un señalamiento, cuando confronta algo del paciente, incluso cuando corta la sesión o tiene un acto analítico. Entonces, digamos que hay muchas más formas de intervenir en psicoanálisis que no solamente tienen que ver con esa mala fama de un psicoanalista que no dice nada y que se duerme en el sillón mientras el paciente habla.